done did it all. Yeah, just to show you all this truth. I done did it all. Go. Este es el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es, y el reino de los cielos se ha acercado. Nos tenemos que arrepentir. Su palabra, el Hijo, el Espíritu, todas estas cosas son profecía, que Él nos iba a regresar, el Espíritu, que lo íbamos a buscar a todos aquellos lugares donde nos había arrojado. Íbamos a encontrar un pequeño santuario. Así es. Íbamos a regresar a Él por medio del Espíritu, por medio de seguir y guardar sus mandamientos. Por eso nadie puede parar las cosas que vienen, y nadie puede parar con oración que venga la destrucción a América, porque la destrucción de América va a venir porque está escrita en la Biblia, está escrita en su palabra. Tarde o temprano va a venir, y por eso dice aquí que nos tenemos que arrepentir, porque el tiempo se acerca. Así es. Búscate al 6. ¿Y cómo nos vamos a limpiar? Lo que estamos hablando de la ley, nos tenemos que limpiar por medio de su palabra. Así es. Este es el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán. Por Juan el Bautista los estaba bautizando en el Jordán. Ajá. Confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados hacia el Padre. Y una vez que los confieses, no tienes que hacer como el perro, no tienes que regresar a su propio vómito, no tienes que regresar a seguir haciendo lo mismo que hacías antes. Te tienes que arrepentir, reconocer lo que estás haciendo en contra de Él. Y la única manera de conocer que estamos haciendo en contra de Él es lo que estamos diciendo. Tienes que conocer su ley. La ley es la única que nos dice que estamos haciendo mal en contra del Padre. Así es. Síguele. Versículo 7. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. De víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y eso es rechazar lo que viene. No, lo que viene va a venir. No podemos rechazar lo que viene, porque va a venir del Padre. Así es el castigo por la desobediencia. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y reconocer tus pecados y no pecar más. ¿Síguele? Haced pues frutos dignos y arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. No puedes regresar a hacer lo mismo que hacías antes. Y como te decía, no puedes traer la misma caca. No puedes traer esa caca que traías antes contigo. No la puedes traer a esta verdad. Por lo mismo. Y el otro día estaba haciendo le estaba preguntando a alguien, oye, si está un vaso de agua limpia a un cuarto, y está un vaso lleno de agua con una gotita de caca adentro, ¿cuál te vas a tomar de los dos? ¿Ah? Porque es lo que dice la Escritura, poquita levadura leuda toda la masa. Así es. Está contaminada. Si te traes solamente un pecado, dejas todos los pecados, pero te traes un pecado contigo y lo sigues repitiendo, estás siendo necio. Es la necedad. Tienes que dejar esa necedad y tienes que arrepentirte de corazón y hacer frutos de arrepentimiento, no pecar más. Síguele. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Yahweh puede levantar hijos a Abraham aún
ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es cortado y echado al fuego. Árbol que no da buenos frutos, dice que ya está la hacha en la raíz del árbol para ser cortado y echarse al fuego. Así es. Simón. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzo yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así es. Y la paja van a ser todos aquellos que no quisieron dejar ese pecado y no quisieron limpiarse toda esa caca que traían, toda esa maldad, toda esa iniquidad. Y trae ese versículo de Jeremías 2:22. Ándale. Entonces, tenemos que limpiarnos nuestra iniquidad, nuestra maldad, todas esas cosas que nos separan de Dios, porque si no, nos va a echar en el fuego. Árbol que no da frutos buenos va a ser cortado y echado al fuego. Así es. Toda la paja va a ser echada al fuego también. Este es el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahweh el Señor. Sí, entonces la única manera de limpiarnos es si pones algo puro y santo adentro de ti, que viene siendo la ley, la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, nos tenemos que limpiar con la palabra. Y de una vez, ya que estás ahí, saca también Salmos 119 y versículo 9. Y yo voy a sacar Primera de Juan. Este es el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra es la única manera que podemos limpiar nuestro camino, con guardar la palabra de Dios. El nombre de Dios es Yahweh. Yahweh es el nombre del Padre. Yahushua es el nombre del Hijo. Y esto no le pertenece a todo el mundo, sino que a las 12 tribus de Israel, que descendemos a las 12 tribus, los morenos, los latinos, hispanos y los nativos de América. Este mensaje es para ti. Así es. Tienes que volver a tus raíces. Este es el libro de Juan, capítulo 1. Versículo 29. El siguiente día, libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Hijo de Dios es el único que quita el pecado del mundo. Así es. Pero el Hijo de Dios no es este que te han enseñado en la iglesia. El Hijo de Dios es la palabra de Dios. Tienes que seguir y guardar sus mandamientos. La ley es el Hijo de Dios. Los mandamientos es el Hijo de Dios. La palabra. La acción en el enunciado. La acción, el verbo. Así El es. que va y hace el impacto, la palabra. Dice que la fe la recibimos por el oír la palabra de Dios.
No tienes tiempo. Viene destrucción a América. Tercera Guerra Mundial. Fuego nuclear. Segunda de Timoteo, no, Primera de Corintios 14:40. Déjale, sigo aquí. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Una vez más, Israel, las 12 tribus de Israel, en la actualidad, los morenos, los latinos y nativos indios son esas 12 tribus de Israel. Así es. La mayoría, no todos, porque no todos van a tener el espíritu, y 2/3 de ellos van a ser puestos a la muerte, porque no siguen y guardan sus mandamientos. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y nosotros en este tiempo tenemos que testificar lo mismo. Este espíritu no es de nosotros, este espíritu es de Dios. Así es. Por medio del espíritu tenemos que regresar a Él. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Vuelve a las leyes, vuelve a la palabra, vuelve a seguir y guardar los mandamientos. Porque eso es lo que nos trajo la destrucción, nuestra esclavitud a estas otras naciones. La desobediencia ante el Padre, esas son las maldiciones que Dios puso sobre nosotros si dejábamos de seguir sus mandamientos. ¿Por qué? Porque nos volvimos sucios, nos volvimos repugnantes hacia Él, porque no podemos estar cerca de Él con esta maldad. Tenemos que limpiarnos. Acá, 40. Este es el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. La orden viene de las reglas. Si no tienes estructura, ¿cómo vas a hacer las cosas bien y decentes y en orden? Si no hay reglas, no hay ordenanza. Vas a andarla cagando por todos lados, lo que estábamos diciendo. Vas a andar cagándola fuera del hoyo. Así es. Segunda de Timoteo 3:16. Y yo voy a leer Primera de Corintios. Segunda de Timoteo 3:16. Este es el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepas que Yahweh Shai es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Yahweh Shai. La decencia y el orden, ahí está. Tienes que reconocer a tu cabeza. Esa cabeza es la que te está dirigiendo. Dice que la cabeza del hombre es Cristo, Yahweh Shai, Hamashiach. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro líder. Sus palabras son las que nos guían. Pero ¿quién lo mandó? Él no pudo haber venido solo, lo mandó su papá, su padre, el Todopoderoso. Él lo mandó. ¿Y sabes qué? El Padre es la cabeza del Hijo. Lo que dice aquí, Yahweh es la cabeza de Yahweh Shai. Yahweh Shai es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Tu mujer no puede mandar en tu casa. No, si tú estás haciendo conforme a lo que estás haciendo para el Padre y estás sirviendo,
No, sí. Y estás haciendo lo que Yahawashi quiere que hagas, siguiendo y guardando sus mandamientos, no vas a tener ningún problema en que tu mujer siga y guarde también esos mandamientos. Orden, decentemente y en orden. Hay un orden, tenemos que seguir ese orden. ¿Y saben qué? La mayoría de ustedes morenos, latinos y nativos indios están fuera de orden porque no tienen esta palabra, porque no quieren escucharla. Y en su casa, que no sabes quién manda. Tu mujer manda en tu casa, güey, eres mandilón. Así es. Deja de ser mandilón, güey, y agarra la Biblia y ponte. Deja de ser mandilón y ponte a seguir estas leyes y mandamientos. Para que haya orden en tu casa, para que tus hijos crezcan en estas leyes limpias y puras. Este es el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia, y era lo que le estábamos diciendo al otro señor que decía que él era un anciano y que él sabía todas estas cosas, pero cuando no conoces la palabra de Dios no puedes ser anciano de nadie, porque no estás siguiendo nada más que puras cosas que el mundo nos ha enseñado a ir en contra de la palabra de Dios. Versículo 17. A fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra, como dijo el otro, para dar buenos frutos, porque si no das buenos frutos va a ser cortado y echado al fuego. Árbol que no da buenos frutos va a ser cortado y echado al fuego. La paja es para el fuego también. Este es el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero el bien no supieron. Así es. Y eso sale toda la semana, sigue saliendo. Y va a seguir saliendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. Somos necios, somos desobedientes cuando no seguimos estas reglas, cuando estamos fuera de orden, no tenemos estructura, no queremos estructura porque estamos pasando un día felices y contentos. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar, no queremos hacer ese paso a cambiar para el Padre. Así es. Pues el mensaje es bien simple. Si no haces ese cambio de dejar todo eso que te separa del Padre, todos esos pecados, prepárate para el fuego, prepárate para la destrucción que viene, lo que venimos diciendo, los cuatro géneros de muerte: hambruna, cautiverio, perros para despedazar y espada. Todas esas cosas que el Padre manda para la destrucción. Así es. No. Vamos a empezar acá ya de nuevo. Nada más quiero agarrar. Espérame tantito, voy a hacer aquí. No, espérame. Pues ya está.
Este es el número de Eclesiástico, capítulo 39 y versículo 28. Dice, hay vientos que Dios creó para castigo, que en su furia arrancan de raíz los cerros. En el momento del castigo se desatan con violencia y así se aplaca la ira del que los creó. El fuego, el granizo, el hambre y la peste también fueron hechos como castigos. Las fieras, los alacranes, las víboras y la guerra vengadora destruyen a los malvados. Así es. Todo esto fue creado para cuando sea necesario. Dios lo tiene reservado para la hora del castigo. ¿Y sabes qué? Es necesario limpiar esta tierra. Es necesario. Hay un dicho que dice, es justo y necesario, ¿no? Pues, ¿sabes qué? La ira de Dios es justa y es necesaria. Se requiere porque por su maldad, destruyendo el templo de Dios. Versículo 31. Cuando Él los llama, responden alegres y cumplen sin protestar la misión que les confía. Ahora sí, vamos a ir. Este es el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34. Yahabushai le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y sabes qué? Por eso dice eres esclavo al pecado. Todo aquel que está en el pecado, eres esclavo a él. No te puedes deshacer de él. La única manera es aceptando al que quita ese pecado, al Cordero que quita ese pecado. Arrepentirte de tu pecado, confesar tu pecado hacia el Padre. El Padre es Yahweh. Tienes que aceptar a su Hijo Yahabushai. No, vamos a Romanos 8 y 5. Este es el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz, y es lo mismo que estamos hablando. No dijimos hace rato que la paga del pecado es muerte. Aquí te está diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso eres esclavo a la carne, porque estás pensando en ir a hacer pecado. Tienes que ser esclavo del Espíritu. Así es. De esta palabra tienes que ser esclavo. Y esa esclavitud a la palabra te va a sacar de la esclavitud del pecado. ¿Síguele? Hasta el 9. Y el 10, una vez. Versículo 7. Por cuanto los signos de la carne son enemistad contra Yahweh. Las cosas que hacemos en la carne van en contra de Yahweh. Son enemistad con Yahweh, enemigos. ¿Síguele? Porque no se sujetan a la ley de Yahweh. Porque no están sujetos a la ley de Dios. Seguir. Y tampoco puede. Y tampoco puedes porque estás siendo esclavo al pecado. No puedes. La única manera de poder es aceptando a su Hijo. Así es. Reconociendo tu pecado. No hacerlo más. No vuelvas. No le hagas como el perro. No vuelvas a tu propio vómito.
Arrepiéntete, límpiate y usa la palabra para hacerlo. No te puedes limpiar de ninguna otra manera. Dice, ni aunque te limpies con cloro, con lejia, no te vas a poder limpiar. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. Igualmente, si sigues en la carne y en el pecado, no vas a poder acercarte a Yahweh. Y dice que Yahweh está airado con el que hace maldad todos los días. ¿Sí? El número 10, Versículo 9. 9. Mas nosotros no bebís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Yahweh mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yahweh Shai, no es de él. Versículo 10. Pero si Yahweh Shai está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así es, entonces el Espíritu es el que nos va a revivir de estar muertos, ¿no? Porque dice ¿dónde dice? En Ezequiel 37, que el Espíritu revivió a esos huesos secos. Entonces, Juan 8:32. Tenemos que andar en el Espíritu. Dale, ¿puedes dar uno? Dale. Este es el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Así es, y la verdad es la que nos va a hacer libres. La verdad, ¿quién es la verdad? Lo que estamos diciendo, la única manera de liberarnos de nuestro pecado es aceptando a Yahweh Shai, conociendo la verdad de las cosas. La verdad es que los nativos indios, los hispanos y los morenos fueron en esclavitud y siguen en esclavitud por más de 500 años porque desobedecimos las leyes de Dios. Así es. Y dice la palabra que el que lleva en cautividad irá en cautividad. Entonces tenemos que levantarnos de ese sueño, tenemos que aceptar al Hijo de Dios, conocer la verdad para poder ser libres de pecado, siguiendo y guardando los mandamientos de Dios, para que este reino venga a su fin y que el reino, la nueva Jerusalén, el nuevo gobierno de Yahweh Bahasham Yahweh Shai reine para siempre en justicia. Juan 14:6. Este es el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yahweh Shai les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yahweh Shai es el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. La verdad y la vida. Porque la paga del pecado es muerte. Yahweh Shai es la vida. Entonces, tienes que sumar estos números fáciles. Tienes que hacer la suma de estos números y ver la respuesta, qué es lo que tienes que hacer. Si el pecado si el pecado es lo que te separa de Dios, te tienes que liberar de ese pecado. La única manera de liberarnos de ese pecado es aceptando la verdad. La verdad es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la vida. ¡Así es! Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Save me. I know these suckers really hate me. I guess they mad cause they ain't me.
And you can try what you want, but God is for me. The angels all around, so you can't harm me. For nada, for water, for all your protection and your presence, blessings and your provisions.